Buenas, otra vez aquí por Viras, con esta plataforma en donde se centra en la parte mental y emocional, en la parte nutricional y en la parte física. Hoy tengo el súper agrado de presentar a mi jefa, a mi amiga, a mi compañera de trabajo, que es la doctora María Jesús Núñez Martí, es la directora de Healthing, que es el centro médico deportivo de todo lo que es el área Reebok Sport Club, tanto de Madrid como también Madrid Serrano, como también en la finca. Aparte de ser una médica deportóloga muy cercana, muy abierta a constantemente reactualizarse a cambios. Además de eso, tiene casi, como quien dice, un récord, ¿no? Es una de las personas que más pruebas de oxígeno, pruebas de esfuerzo con consumo de oxígeno que ha hecho en toda España, y trabaja también para el centro que más consumo de oxígeno hace a nivel privado de España. Así que para mí es un enorme placer, es una alegría increíble contar con ella en estos tiempos de confinamiento que le hemos podido cuidar, porque si no es muy difícil. ¿Cómo estás, María Jesús? Muy bien, gracias, Cristian. Muy bien. ¿Qué tal te está tratando toda esta situación? Es un momento, eh, además de que nos da una situación de incertidumbre, pero podemos calmar esa incertidumbre generando conexiones, generando nuevos desafíos, preparándonos para el después, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo estás tomando? Sí, sin duda. Yo estoy aprovechando mucho para estar en contacto con los demás, para aprender mucho. Es verdad que estoy haciendo muchos cursos, mucha investigación, mucho paper, y después también preparándonos para la reapertura, ¿vale? Haciendo programas, protocolos, seguridad para todos, para los profesionales, para los sanitarios, para el centro, para el club, y muy entretenida y con labores muy bonitas, la verdad. Qué bueno, qué bueno. Bueno, mira, para ir de lleno, lógicamente, de lo que tenemos que hablar con María Jesús, que nos va a aportar muchísimo valor, es de la prueba de esfuerzo. Prueba de esfuerzo con consumo de oxígeno. Sin embargo, hablábamos, bueno, ¿qué es lo que no se ha dicho, verdad, de la prueba de esfuerzo? Lo que no se ha dicho muchas veces es una visión directamente entre un cardiólogo y una médica deportóloga que queremos afinar y sobre todo dar muchos tips de qué es lo que tiene que buscar un deportista en una prueba de esfuerzo, pero vamos a empezar primero en principal. ¿Para quiénes es indicado una prueba de esfuerzo con consumo de oxígeno, una ergometría? ¿Para quiénes? Nos vamos a saltear qué es una prueba de esfuerzo, porque ya Sí, todo lo nuestro sabemos. público ya lo sabe. Pero si tú dirías, ok, ¿a qué grupo etario, a qué deportista, etcétera, a qué tipo de paciente con ciertas patologías le pedirías una prueba de esfuerzo con consumo de oxígeno? Hoy por hoy, lo que dicen tanto las sociedades europeas de cardiología, tanto las sociedades de medicina deportiva a nivel médico, tu experiencia. Bueno, ¿a quién? Todo el que tenga un objetivo de mejora en su rendimiento, sería muy interesante que hiciera una prueba de esfuerzo. No solamente a los runners, los ciclistas se benefician mucho porque los valores que se obtienen en vatios también, y entrenar con potenciómetros es muy interesante. Ya se ha visto que se obtienen mejores adaptaciones. Todos los deportes se van a beneficiar de conocerse. Todo el deportista que realiza un deporte, ya sea baloncesto, runner, triatlón, básquet, todos van a beneficiarse porque se van a conocer mejor. En el ámbito de la patología, pues también hay diferentes áreas en las que, pues, por ejemplo, de neumología, pues nos remiten pacientes en los que es muy importante definir el consumo de oxígeno que presentan en esos momentos,
porque dependiendo de su nivel va a tener una acción curativa o una acción paliativa, es decir, va a poder hacerse una resección pulmonar de esa tumoración o no. Entonces, hasta esos niveles, la prueba de esfuerzo con consumo de oxígeno es interesante. Bien, o sea que dentro de lo que es a nivel deportivo, el deportista, independientemente del tipo de deporte, salvo ajedrez, se va a beneficiar no solamente por una forma de conocerse y de esa forma, de ese punto, incrementar su performance, sino que también nos va a dar información de seguridad, ¿no es cierto? O Sí, sea, seguridad a nivel todo lo que es el eje cardíaco, pulmonar y sobre todo también, obviamente, información metabólica, ¿no? Y luego después, en personas que tienen alguna afectación de X enfermedad, por ejemplo, lo que tú comentabas, a nivel pulmonar, la situación funcional nos va a dar, nos va a aportar más información para decidir un tipo de terapia o no. Muy sí. interesante, muy bien. Y luego después, ¿a partir de qué edad dirías, ok, yo a partir de esta edad voy a hacerla para un tema de incremento de performance? Ok, pero a partir de esta edad, bueno, puedo incrementar mi performance con otros datos, etcétera. Y sin embargo digo, bueno, no, en esta edad sí o sí por un tema de seguridad e incluso sería buenísimo que ya se empiece a legislar, incluso en España, como ya se está exigiendo en otros países de Europa, que sí o sí, antes de competir o incluso antes de generar una prueba de empezar a hacer un tipo de deporte o estar federados, después de tal edad, le están exigiendo que tengan una prueba de esfuerzo. ¿A partir de qué edad tú recomendarías? Por un tema de seguridad. A ver, en la edad infantil, adolescencia, si hay historial de arritmia o historial familiar, sin duda hay que hacerlo, ¿vale? Con los protocolos adecuados, etcétera. Por encima de 35 o 40 años sería idóneo, lógicamente, pues porque a partir de esa edad es cuando nosotros, digamos, vamos recogiendo la cosecha, es decir, nos hemos comportado de una manera, hemos tenido unas rutinas, ya sean buenas o malas, en cuanto a alimentación, a estrés, a ejercicio, etcétera, y a partir de esa edad es cuando empezamos a recoger. Si hemos tenido una vida pues sin obesidad, sin hipertensión, sin, etcétera, o sea, sin factores de riesgo, lo más lógico es que tengamos una buena calidad de vida a partir de esa edad. Si resulta que no, que hemos estado pues con hipertrigliceridemia, hemos estado con obesidad, tenemos la tensión alta, tenemos el ácido úrico elevado, tenemos dolores de... Bueno, pues entonces con mucho más motivo tenemos que saber en qué estado me encuentro o cómo se encuentra el paciente para poder determinar cómo mejorar toda esa situación, no solamente el rendimiento deportivo, ¿vale? Perfecto, perfecto. O sea, desde el punto de vista de seguridad y el punto de vista de performance, y a partir de los 35 años, cuando empieza la etiología aterosclerótica, o sea, la posibilidad de tener una obstrucción de las arterias del corazón, prácticamente no hay, si vamos No a hay hacer, excusa. no hay excusa, ¿no? Hay, desde Sin luego, haber contado además que no hemos dicho nada del tabaco, que no hemos dicho nada de alcohol, que no hemos dicho nada de sedentarismo, quiero decir. del estrés, exactamente, Exacto. y sobre todo ahora en tiempo de confinamiento, que prácticamente hay mucha gente que ahora que tiene más tiempo, eh, está conectándose a diferentes medios y está haciendo deporte, y claro, el deporte que por ahí hace un preparador físico, lo hace para un tipo de nivel y esa Sí, otra persona no. Entonces, atento, ¿no? Y por otro lado, comentaste algo muy interesante en los por menores de 35 años, porque claro, si hay antecedentes de arritmia ventricular, si el niño o la niña refieren palpitaciones, si sí. vemos Los un síncopes. síncope, Exacto. efectivamente, una pérdida de conocimiento, o si hay antecedentes de muerte súbita, o sea, o Sí. personas con miocardiopatías, ¿no? A nivel de la familia. Qué interesante. Por otro lado, mucha gente me dice, mira, no, yo soy un corredor
de maratones populares, sinceramente hago 2 o 3 maratones, me lo tomo con calma y mira, sí me controla la frecuencia cardíaca, pero uso el 220 menos la edad. ¿Qué le dirías a ese tipo de personas, ¿no? Un varón de 40 años, y si no, yo tranquilo, me baso en mi frecuencia cardíaca teórica. La Son todo frecuencia cardíaca, estimaciones. Le diría, eso son todo estimaciones. O sea, es verdad que a los, no sé, que a los niños les gusta el dulce, es algo que es una, a ver, son estimaciones. No, si uno quiere mejorar, si uno quiere conocerse, uno tiene que poner algo por encima. Tiene que saber que se tiene que evaluar. Es como, a ver, no podemos saber cómo está el colesterol de las personas o el nivel de vitamina D si no hacemos una determinación sanguínea. Pues es que es perfecto. lo mismo. Sí, sí. Es interesante transmitir a los deportistas que que la frecuencia cardíaca teórica máxima es como las huellas dactilares, ¿no? O sea, prácticamente cada uno tiene la suya, ¿no? Y que va a estar Sí, influido por cientos de factores genéticos, hereditarios, pero incluso hasta adquiridos, como comentamos y que nos ha pasado muchas veces con pacientes en común que hemos tenido, los niveles de hidratación, sí, cómo están los niveles de excitantes al que tenía, sí. si está en al comienzo de la pretemporada, Pretemporada o está en máximo. en el apogeo de su entrenamiento, ¿no? Entonces, es súper interesante tener ese tema en cuestión, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta. Ok, y a veces también tenemos esos pacientes que nos dicen, yo ya me hice mi prueba de esfuerzo y salió que tengo todo bien. Y ya se olvidan, no se cuidan, no se hacen no hacen una analítica, no se hacen otro tipo de pruebas, donde también aportan mucha información y que, sinceramente, la prueba de esfuerzo no es el cinturón de seguridad del coche, ¿no? ¿Qué No. otras cositas, aparte de hábitos saludables, qué le Sí. recomendaría a un deportista? A ver, el deportista tiene que tener una, debería, lógicamente, y cada vez que en algunos países ya existe, pues, antes de participar en cualquier competición, hacer un certificado médico. En ese certificado médico debería incluirse que está apto en su prueba de esfuerzo. Pero no solamente eso, porque muchas veces vemos en la prueba de esfuerzo que es todo correcto, pero bueno, pues necesitamos ver, es decir, con ecografía, con una eco cardiológica, cómo son las válvulas, cómo se comporta ese músculo cardíaco, cómo es la fracción de eyección, cómo está la aurícula izquierda, y eso es muy importante. Incluso a veces necesitamos una eco en estrés. Esto significa llevar al organismo a máximo esfuerzo y en ese momento ver cómo se comporta el corazón. Es completamente diferente verlo en reposo o verlo en esfuerzo. Igual que decimos que el pulso en reposo está perfecto y en el máximo esfuerzo no sabemos cómo está porque no se ha medido, no se ha valorado. Entonces, estas son tres cosas las que tenemos que ver. La prueba de esfuerzo, la eco y, si es necesario, el eco en estrés. Qué ¿Vale? bonito, ¿no? Sí, sí. Esos datos, claro, esos datos junto con una analítica, con la historia, con una buena exploración, ya nos da una visión más completa. Pero lo que no podemos hacer es pensar que nos hemos hecho una prueba de esfuerzo una vez y ya quedarme tranquilo. No puede ser. Y, Igual que hacemos la revisión de los coches, al menos, los coches, yo no digo los coches nuevos, pero los coches que tienen un poquito más, los hacen cada 2 años, otros los hacen cada año. Y es un coche. ¿Cómo increíble, no ¿no? vamos a ver el organismo? ¿Mm? Fíjate tú, ¿no? Lo que a veces tenemos ciertos paradigmas, los seres humanos, y somos un poco extraños, ¿no? Al coche que conducimos le pedimos la ITV anual, sin embargo, nosotros no nos hacemos la ITV anual, y hoy por hoy, sin prácticamente preguntarme cero antecedentes, me puedo meter en una clase de CrossFit, pegarme una paliza increíble y generar más riesgo que tener el coche
con una afectación discreta, ¿no es cierto?, a nivel de la ITV, ¿no?, en donde incluso sería sancionable, ¿no? Una cosa no quita la otra, sino es para ponerlo en paralelismo de Sí, en paralelo. importancia, ¿no? Qué bonito que también tú como médica deportóloga estés hablando de esto que a mí me gusta mucho repetir, de empezar a usar todas estas herramientas, ¿no? Lo que comentaste, la ecografía cardíaca, que nos permite valorar lo que comentaste también, es que el corazón es un músculo, ¿no? Y ese músculo se encarga de alimentar los otros músculos en el deporte, ¿no? Entonces, de acuerdo a como tú entrenes, así se va a modificar el corazón. Y eso lo podemos valorar un poco muy por encima con un electrocardiograma. Sin embargo, la ecografía del corazón nos permite ver cómo se ha moldeado ese corazón. Y sobre todo, si estás entrenando en forma correcta o estás sobreentrenado, Sí. información muy funcional de cómo estás en las últimas meses, las últimas semanas, y ya yendo un poquito más, cómo te estás hidratando. Y si esa buena o mala hidratación está repercutiendo en tu corazón. ¿Sí? No lo olvidemos que el corazón es un órgano hueco, y de acuerdo a la cantidad de líquido que le pongamos, va a repercutir. Y por otro lado, se encarga de llevar ese líquido a los músculos. Entonces, volvamos al tema de un correcto nivel de hidratación, que eso también me encantaría también hablarlo contigo, y que siempre nos estamos un poco, como que dice, reajustando con las últimas actualizaciones por la labor, porque la hidratación puede incrementarnos considerablemente no solamente la performance, sino que también nos puede, si no lo hacemos de forma correcta, nos afecta en nuestra seguridad. Y hay una relación entre una mala hidratación, que no es solamente tomar agua, sino un nivel correcto de sales, y el índice de muertes súbitas en maratones, en triatrones, y sobre todo a más larga la competencia, es cuando más tengo que cuidar la hidratación, ¿no? Y pueden decir, ay, pero si yo hice la prueba de esfuerzo y me salió bien. Bueno, pero si yo paso la ITV, estaba todo perfecto, pero luego después, durante X tiempo, no cambio tantos kilómetros, no cambio el aceite. Sí, no cambias el Le aceite, no doy miras las luces, no miras, sí. los cubiertas están desinfladas y todo, tengo más riesgo de accidente. Esto es lo mismo que ocurre. Entonces, son muchos parámetros y hay una sumatoria de factores que van a garantizar nuestros resultados y nuestra seguridad. Por eso siempre, me acuerdo desde el primer momento que empecé a trabajar contigo, lo que queríamos en Reebok era no solamente incrementar la performance del deportista, sino también que haya deporte hasta los 90 años y más, ¿no? O sea, Sí, de forma segura sí. y La sostenible. labor de educación es importantísima. Siempre lo que hemos querido es que siempre se conozcan más los deportistas, sean responsables de su propio cuerpo y de su propia carrera deportiva y que hagan el ejercicio cuanto más prolongado mejor. Es decir, que cuanto más tiempo estén haciendo ejercicio, mucho mejor para ellos, porque todas las patologías, todo lo que pueda surgir, que surgirán, se van a beneficiar. Es que es Entonces, increíble. las recuperaciones, todo va a ser mejor siempre que se haga ejercicio. Entonces, esa responsabilidad que tenemos con nuestro cuerpo, no sabemos cuánto nos va a durar nuestro cuerpo. Nos va a durar más de lo que nosotros pensamos y tenemos que cuidarlo. Y si sabemos cómo funciona y nos conocemos, vamos a poder cuidarlo. Y si no, no. Es increíble. Prácticamente lo que tú dijiste, no hay casi síndrome, enfermedad, terapia anti-aging que no involucre una correcta El gestión del ejercicio. deporte, ¿no? Y cada Sí. vez como estamos cambiando, o sea, entender, es importante que el público entienda que todo esto es muy dinámico, que antes decíamos, basta con que camines, y ya caminar prácticamente nos hemos dado cuenta que en cierto tipo de personas no es suficiente,
sí, y que tenemos que dar un poquitito más allá y que a los abuelos no le decimos, abuelito, levántese, importante implementar la fuerza, ¿no? O sea, a partir de los sí, 70, ¿no? Es lo que después te va a dar calidad de vida, que a los 80 años puedas subir una primera planta, que puedas llevar la cesta de compra, que puedas alzar a tu nieto y ya un poco más adelante tus bisnietos, que es darle calidad de vida a los años, ¿no? sí. Sí, sí. De Desgraciadamente, todas maneras, piensa una cosa, nosotros estamos pensando en deporte, pero hay muchas personas que se dan cuenta que tienen que cuidarse, pues a lo mejor a los 50 años. Entonces, el ejercicio se tiene que adaptar a ellos, a su condición, y es cierto que yo tengo pacientes que tienen ahora 60, 65 años y están mejor que a los 40, porque a los 40 no hacían nada, no hacían nada. Entonces ahora tienen mucha mejor, o sea, no es que hagan deporte de competición, no se apuntan a carreras, pero tienen una estabilidad, tienen una flexibilidad, tienen una fuerza, tienen un performance que están mucho mejor, lógicamente, con mucha menos patología. Han perdido eh, peso, su hipertensión está controlada, han dejado de fumar, descansan mejor, o sea, todo va acompañando porque hemos cambiado algo. Y eso es lo importante. qué bonito, cómo la ciencia ha podido explicar lo que tú acabas de decir, ¿no? Primero que principal, que no hay órgano que no se beneficie, sobre todo a nivel Sí, cerebral, que nos hemos dado cuenta que el ejercicio de moderada intensidad, al menos, genera incremento en el número de las neuronas y en el factor neurotrópico cerebral. sí, Entonces, si queremos evitar la demencia, qué hay que bueno hacer esto ejercicio. del ejercicio. Pero ya, si nos vamos muy, muy adentro de la célula, vamos a su núcleo. Hemos visto de que el ejercicio va a permitir que cierto tipo de genes se expresen o no. Entonces, ese tipo de genes van a tener un factor que van a mejorar nuestra cantidad y nuestra calidad de vida, como para ya resumir, ¿no? Sí, Y entonces, eso de decir, es que yo ya tengo una edad, eh, no, incluso eso a no través, vale o ya. sea, porque Ya tienes no una vale. edad, exactamente, porque tienes una Eso no edad, vale. o sea, ¿me entiendes? Porque si entonces la gente te dice, es que yo ya tengo una edad, y bueno, entonces yo te puedo decir, ¿y por qué a tu edad estás bebiendo 3 cervezas por día? Si ya te tienes, ahí tendríamos que meter, ¿por qué a tu edad pasas tantas horas frente a un televisor? ¿No es cierto? Entonces, más bien tendríamos que cambiar el discurso porque tienes esta edad. Y luego, por otro lado, algo que queríamos comentar también es el beneficio que aporta una prueba de esfuerzo deportiva con consumo de oxígeno, no solamente para saber la capacidad funcional máxima que tiene ese deportista a través del consumo máximo de oxígeno, sino también los umbrales, el umbral anaeróbico, el umbral Sí. aeróbico, que nos va a permitir en ciertos tipos de deportes mantener los tiempos de carrera, ajustar los niveles de entrenamiento, darle información a nuestro entrenador para poder, eh, casi como quien dice, en forma Ajustar. milimétrica, ¿no? O sea, Claro, claro. Sí, sí. ir al mejor momento de Sí, competencia. Tal es así que hoy por hoy también entrenamientos usando la variabilidad de la frecuencia sí, cardíaca van a permitirnos saber cuándo el organismo está mucho más proclive a un entrenamiento máximo o cuándo tiene que sí, relajarse. sí. Y gracias a Dios todas estas tecnologías de smartwatch y un monitoreo continuo y todo lo que estamos aportando a través de los Es muy medios importante, no los solamente para los entrenamientos, sino para... Hay muchísimos runners, por ejemplo, que son alérgicos o que tienen asma, ¿vale? Entonces, es muy interesante saber cómo están y cómo su saturación de oxígeno, que también en los smartwatch incluso hay pulseritas que también lo llevan para saturación de oxígeno y vemos si es o no es conveniente que entrene de una manera o de otra.
O sea que tenemos muchas posibilidades, muchas. Y es bueno saber que las tenemos, pero que las usemos correctamente, o sea, con nuestros datos. ¿Mm? Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Y luego, pues, otro tema es, bueno, yo soy maratonista o triatleta o corredor de ultras o crossfitter o lo que fuese, y me hice una prueba de esfuerzo por mi seguro o por otra Sí, forma, y, y bueno, y sí, y mucha gente nos viene y dice, sí, todo bien, me la hice, me dijeron que estoy todo bien. Y digo, ¿y se cansó? Porque al menos una prueba fue, no, no me cansé. ¿Cómo podemos darle información a los deportistas que hay? A veces a nivel cardiológico, los cardiólogos buscamos una prueba de esfuerzo que no terminan siendo tan exigentes extremas. o no se adecúan para este tipo de deportistas, ¿no? O sea, ¿o qué les sugerimos a los deportistas cuando vayan a hacerse una prueba de esfuerzo que le pidan o que le exijan a sus médicos? ¿Qué me dices, María? A ver, el médico que realiza la prueba de esfuerzo tiene que conocer el tipo de ejercicio al que está habituado el deportista, para poder adaptar el protocolo. Hay muchos protocolos y tenemos la capacidad de podernos adaptar. Si es un corredor, pues vamos a ver qué tipo de corredor es. Si es un corredor de distancia o es un corredor de velocidad, vamos a poner una u otra. Eh, por ej- Hay, por ejemplo, ahora los corredores de montaña, pues tenemos un protocolo específico para ellos. Entonces, pues va aumentando la velocidad, va aumentando también la pendiente. En los ciclistas pasa lo mismo. En CrossFit, bueno, pues probablemente lo que tengamos que hacer es preguntarles qué es lo que qué es lo que ellos quieren de la prueba de esfuerzo, aparte de lo que nosotros queremos, que es ver que no hay ningún problema y poderle dar muchos datos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ellos quieren? Saber cómo tienen que entrenar, porque esto es para el entrenamiento aeróbico, aeróbico anaeróbico, no es para el entrenamiento de fuerza. Entonces, ¿cómo hacen ellos el cardiovascular? ¿Cómo hacen el ejercicio de cardio? ¿Lo hacen en bici? ¿Lo hacen corriendo? ¿Cómo lo hacen? ¿De acuerdo? Eso es importante, pero aparte de saber, porque los crossfiteros, o sea, es un deporte que ahora mismo tiene muchísima afición, sí que les interesa saber cómo mejorar la mitogénesis, lo que es la formación de mitocondrias, ¿no? Cuanta más mitocondria, más energía, más rendimiento en CrossFit. Entonces, eso sí se lo podemos decir. Sí que le Increíble. podemos decir cómo. E incluso le podemos dar herramientas Claro, nutricionales claro, claro. junto con Entonces, la nutrición. Hablábamos el otro día con otro nutricionista de Ribu, con Rocío, y claro, del ayuno intermitente, cómo sí, incrementa el número de mitocondrias, y si yo tengo más mitocondrias, que son esa fábrica de energía, claro, sí, y la tengo más optimizada, lo que tú muchísimo dices, más. ¿cómo puedo generar? Es Claro, claro. increíble cómo vamos Voy a sabiendo mejorar el rendimiento, voy a mejorar el músculo, voy a aumentar mi gasto metabólico, voy a estar muchísimo mejor. y todo eso a través de la prueba de esfuerzo, tú esa Sí, información se la puedes dar. sí. Hay datos que no, normalmente es que si pudiéramos ir evolucionando, nosotros podemos dar datos de difusión alveolo capilar. Es algo que dices, ¿cómo? O sea, el oxígeno que yo estoy metiendo en los pulmones, tengo parámetros que vean cómo llega el oxígeno y cómo el alveolo capilar va extrayéndolo y lo pasa del aire a la El paso zona sanguíneo. vascular y a la sangre. Existen parámetros en la prueba de esfuerzo que se dan. Y cuando nosotros vemos alguno que está patológico, entonces decimos, atención, tenemos aquí un problema de difusión. Eh, Entonces, es muy María, interesante. Hay muchísimos parámetros que nos ofrece la prueba de esfuerzo y que siempre son para mejorar. No es para delimitar. Siempre es para poder darles una vía en la que mejorar su salud. efectivamente, efectivamente. Qué interesante que al menos hagamos esta ITV. No solamente, no es, encima tiene ese plus, que no es una ITV solamente por un tema de seguridad, sino para que
en lo que te apasiona, te vuelvas cada vez más eficiente, Sí, mejor, e incluso lo hagas más animado, ¿no? O sea, que se transforme casi en una especie de propósito, objetivo, ¿no? O sea, qué interesante, María, y muy qué bien. ganas de seguir hablando contigo. Sí, pero Eh, ya. y bueno, yo creo que van a seguir temas, tenemos muchas cositas más que dar, sobre todo, no solamente de los libros, sino de la experiencia De la vivida. experiencia, sí. Creo que estamos hablando mucho de la experiencia, del día a día, y sobre todo dando información valiosa. En breve, ahora estamos en una situación de confinamiento, pero en breve, si Dios quiere, esto va a ir mejorando. Ya se acerca del buen tiempo, el tiempo de algún tipo de pruebas, etcétera, y entonces vamos a querer casi, como quien dice, recuperar el tiempo perdido. Vayamos con toda la información, vamos precisos, por eso es lo que queremos por vida, de Reebok, trabajamos todos un poquito por la labor, por la mejora del otro, ¿no? En este caso nuestros deportistas, nuestros pacientes. Así que María Jesús, va a ser esto hasta luego, porque seguro Claro que sí. nos vamos a encontrar en otro tema. Ahí está, te lo dejo ahí Muy el bien. tema de la hidratación para Sí, que sí, por vayamos dándole supuesto. vuelta. Claro. Aquí está, aquí prácticamente, aquí atrás, aunque no se vea, está un poco también un bosquejo de lo que me gustaría compartir y preguntarte y que nos aporte, ¿no? Muy Así bien también. que te mando un Fenomenal. fuertísimo abrazo Muy fuerte. y un fuerte abrazo también a toda la familia y Muy bien. deseando lo mejor, para todos. Fenomenal. Bueno, muchas gracias.